Bueno, dejamos la actualidad más rabiosa para dar un salto gigante en el tiempo. Nos trasladamos ahora mismo al siglo X. ¿Están preparados? Pues vamos a ello, Juanjo. Sí, porque es a mediados de ese siglo cuando surge un movimiento filosófico-religioso que fomenta, entre otros aspectos, la libertad, la búsqueda interior y también la conexión con lo divino. Se llamarán a sí mismos buenos hombres y su pensamiento se conocerá como catarismo o doctrina de los cátaros, un fenómeno que se va a extender con gran rapidez y que muy pronto tendrán una gran influencia sobre la población. Ante esta situación, la Iglesia Católica calificará a este movimiento como hereje y organizará una cruzada implacable que a través de un baño de sangre y hogueras llevará a los cátaros a su desaparición. El catarismo o doctrina de los cátaros es un movimiento religioso procedente de Bulgaria y los Balcanes que se propaga por Europa occidental a mediados del siglo X y se establece en el Languedoc y el Mediodía francés a finales del siglo XI. Es una doctrina basada en el cristianismo primitivo, la austeridad y la pobreza de los discípulos de Jesús, que contempla la supresión del poder temporal de la Iglesia Católica. Ante la extensión del catarismo y de su influencia y fuerza moral, el pontífice de Roma, Inocencio III, no tarda en emprender una feroz persecución contra los cátaros, ayudado por la nobleza francesa. Da comienzo así, en el año 1209, la cruzada albigense, llamada así por ser en la ciudad de Albi, situada en el suroeste de Francia, donde residen algunas de las mayores comunidades cátaras. Los cátaros están amparados por los condes de Tolosa y el conde de Barcelona y rey de Aragón, Pedro el Católico. Pero este será derrotado en Miré por los ejércitos cruzados de Simón de Montfort, que representan los intereses de los reyes de Francia y del Papa de Roma. En 1231, el nuevo Papa Gregorio IX instaura la Inquisición Pontificia, dirigida fundamentalmente a perseguir y castigar la herejía de los cátaros. Los enfrentamientos armados provocados por la cruzada albigense prosiguen hasta el inicio de 1244, cuando los últimos cátaros, que han resistido durante 10 meses en la ciudadela de Montségur, son derrotados por el ejército francés y los supervivientes masacrados y quemados en la hoguera. El implacable exterminio de los cátaros a sangre y fuego provoca la huida de muchos de ellos hacia territorios de Italia y de Cataluña. Y allí permanecerán durante algún tiempo, integrando núcleos aislados de catarismo hasta su total desaparición. Bien, pues después de ver este pequeño reportaje, es el momento de dar paso a nuestra primera tertulia, una tertulia que nos va a permitir conocer y saber más cosas sobre los cátaros. Voy a presentarles a nuestros invitados. Nos acompañan, por un lado, Sergi Grau Torras, historiador, se ha dedicado a la investigación de herejías como el catarismo y aspectos de la medicina durante la Edad Media. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Está también con nosotros Antoni Dalmau, es escritor y expolítico. Como escritor es autor de diversos estudios, ensayos y novelas sobre los cátaros y a lo largo de su carrera política ha ocupado diversos cargos públicos como el de diputado y vicepresidente del Parlamento de Cataluña o el presidente de la Diputación de Barcelona. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Y por último nos acompaña en la mesa Carles Gascón Chopo, historiador y arqueólogo, es técnico de patrimonio cultural en el Consejo Comarcal de Alt-Urgell y está a punto de finalizar su tesis sobre el catarismo en Cataluña. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, bueno, pues si les parece, antes de empezar a hablar de los cátaros, me gustaría que nos trasladáramos un poquito a la Edad Media y desde el punto de vista de la Iglesia entendiéramos o qué se entendía por herejía, Sergi. Herejía es un término que proviene del griego y significa elección. Entonces el hereje es aquel que hace una elección y esta elección está directamente relacionada con las Sagradas Escrituras. Es decir, el hereje interpreta un determinado dogma, un determinado ritual de forma distinta a cómo lo hace la ortodoxia y entonces es etiquetado como hereje y perseguido. Hay que decir que usted es autor del libro Cátaros e Inquisición. ¿Algo que añadir al respecto? Podríamos puntualizar que en la definición de herejía
Creo que hay que tener en cuenta que es mucho una cuestión de perspectiva y de enfoque, porque existe una Iglesia católica, un grupo dominante que intenta controlar el discurso doctrinal, que define una serie de personas que piensan de un modo diferente y que por tanto lo excluyen. Hagamos un pequeño ejercicio. Si, por ejemplo, el catarismo hubiese triunfado, existiese una Iglesia cátara triunfante y el catolicismo hubiese ido menguando, seguramente los herejes ahora estudiaríamos como herejes a los católicos residuales. O sea que hay que tener muy en cuenta eso, esta cuestión de perspectiva, de enfoque al definir lo que es una herejía, es lo que los dominantes definen como tal. Por último. Nada más que añadir, es que la idea que tenía precisamente era esta, es decir, todo es una cuestión de quién tiene el poder religioso en cada momento. Eres hereje o eres de la Iglesia oficial en función de si tienes mayoría. Dependiendo, ¿verdad? Bueno, pues aclarado este punto, vamos a hablar ahora sí de los cátaros, porque supongo que no surgen por arte de magia, ¿no? Es decir, ¿de dónde vienen? ¿Cuáles son sus principios, su mensaje? El catarismo o definimos como catarismo un movimiento religioso que aglutina unas prácticas que es un movimiento muy extenso en el tiempo y en el espacio, con prácticas a veces que son un poco distintas entre ellas, pero es un movimiento religioso que aparece en el siglo XII en la cristiandad occidental y se extiende hasta el siglo XIV y en algunas regiones de Europa incluso hasta el siglo XV. Y principalmente tiene unas características comunes, que se constituye como una iglesia alrededor de un ritual que es el consolamentum, que es el bautismo del Espíritu Santo, y es el único ritual que aceptan estos cátaros. Sí, bueno, como muy bien decías, el catarismo no surge de la nada. De hecho, los primeros cátaros era gente de iglesia que en un momento dado empiezan a seguir un discurso que difiere e incluso condena ciertas prácticas de la Iglesia oficial, de la Iglesia de Roma. Los primeros cátaros, por decirlo de algún modo, porque han tenido muchos nombres a lo largo de la historia, se les ha dado muchos nombres, se detectan, parece ser, en el área renana, en el Rin, en Colonia, Bonn, Alemania occidental, para entendernos, hacia 1140. No es un momento gratuito que aparezcan en este momento y en este lugar. Tengamos en cuenta que estos primeros cátaros condenan un gran movimiento que ha tenido lugar en la Iglesia Católica, conocido como Reforma Gregoriana, y que impone una forma mucho más autoritaria de entender la Iglesia, y de algún modo estos primeros cátaros se posicionan contra esta tendencia tan autoritaria que estaba tomando la Iglesia Católica. Tampoco es gratuito que aparezcan en el área del Rin, en la Alemania occidental, puesto que entonces este área estaba en la zona del Imperio, y tengamos en cuenta que en el siglo XII, buena parte del siglo XII, el Imperio germánico y el Papa de Roma estuvieron en lucha constante, tenían sus propias complicidades entre el clero, etcétera, etcétera. Y bueno, un poco, ya digo, no es que apareciesen de la nada, se desarrollan en el seno del catolicismo, pero eligen otra vía diferente. Yo creo que es importante poner de relieve lo que tiene el catarismo de regreso a las fuentes evangélicas originarias. Es decir, cuando llega el catarismo, la Iglesia tiene ya detrás de sí una larga historia, la Iglesia Católica, la Iglesia de Roma, y se ha convertido en una Iglesia asociada al poder terrenal, al poder político, y por lo tanto se ha apartado notablemente de la vía originaria, de la senda originaria marcada, digamos, por Jesús, un personaje histórico, Jesús de Nazaret y sus discípulos. Entonces se ha degradado, se ha corrompido, y por lo tanto había aquí un campo yermo amplio posible para que cualquier doctrina, en una época de muchos cambios doctrinales y de cambios culturales, una nueva teoría, una nueva visión de la religión que volviera a los orígenes del cristianismo primitivo, de la Iglesia primitiva, tuviese éxito. Porque además podía gozar de una mayor coherencia entre las posiciones que se defienden teóricamente en las predicaciones de los clérigos y la vida que esos clérigos llevan. La Iglesia estaba muy desprestigiada, y no hay que olvidar tampoco que en el propio seno de la Iglesia, no como heréticas, sino plenamente incardinadas en la Iglesia Católica, habían salido otros movimientos de regeneración. Estamos hablando del mismo tiempo histórico en el que habían aparecido Francisco de Asís, por ejemplo, o Domingo de Guzmán, que propusieron movimientos de regeneración internos de la Iglesia. Lo que distingue al catarismo es que se sitúa fuera del dogma
de la Iglesia de Roma, pero tiene esa fuente, de esa voluntad de regreso a los orígenes de autenticidad evangélica. Bueno, sí, Sergio. Otro elemento también para complementar esta aparición del catarismo es el contexto de la Europa del siglo XII y XIII. Y es una época de crecimiento, justamente, muy distinta de los periodos posteriores, una época de cambio social, de cambio económico, empiezan a dinamizarse las ciudades, el comercio empieza también a coger envergadura, y todo este contexto genera unas inquietudes religiosas que en un momento dado, como bien ha apuntado Carlas, esta reforma gregoriana que intentaba paliar una situación determinada de la Iglesia, pues en este contexto la Iglesia no es capaz de adaptarse a estas necesidades, ¿no? Y el catarismo de alguna forma aparece para dar respuesta a estas nuevas inquietudes, a esta nueva situación que en términos generales se da en toda Europa. Claro, quería decir que hacíamos antes alusión, ¿no?, al concepto de buenos hombres. ¿Realmente era un movimiento exclusivo de hombres, Carlas? No, al contrario. Es buenos decir, hombres y buenas mujeres. Y buenas mujeres, sí. Era un movimiento que aglutinaba hombres y mujeres. Sí que es verdad que se ha magnificado quizá mucho, quizá alguna compañera mía me reprendería, pero a mi entender se ha magnificado un tanto el papel de la mujer dentro de este movimiento, pero sí que es verdad que la mujer en el seno del catarismo tenía unas ventajas que quizá no tenía tan claramente en el seno del catolicismo, y era que podía trabajar para su propia salvación, un concepto que no olvidemos era clave en las vivencias habituales de la Edad Media, la salvación en el más allá. Entonces, en el seno del catolicismo la mujer tenía como opción ponerse en un convento femenino, de los pocos que había. Imaginemos la diócesis de Urgel, que es una cuarta parte de lo que actualmente es Cataluña. Había 4 o 5 monasterios femeninos que englobaban a 10-15 mujeres cada uno. Por lo tanto, lo tenían bastante difícil para incardinarse en este proceso de salvación. En cambio, dentro del catarismo, el hecho de convertirse en buenas mujeres, de ser consoladas, les permitía automáticamente ser salvadas. Pero tengamos en cuenta que, por ejemplo, dentro de la jerarquía cátara, porque los cátaros tenían sus obispos, sus diáconos, no había mujeres. Buenas personas, habría que generalizarlo, Antoni. Sí, de todas formas, el término buenos hombres y buenas mujeres en la Edad Media se utiliza también para otros colectivos, ¿eh? Antes lo hemos dicho, hubo muchos nombres. En Occitania, por ejemplo, en el Languedoc, se les conocía muchas veces como texerans, como tejedores, porque se dedicaban mucho a tejer la lana, que esta es una particularidad precisamente de la Iglesia de los cátaros que la distinguía de la católica, que es que los cátaros tenían la obligación de trabajar, es decir, en contraposición a la Iglesia católica, cuyos clérigos vivían de los diezmos que se cobraban a los campesinos y a los artesanos. En la Iglesia cátara sus miembros todos trabajaban, muchas veces alternando esos oficios del tipo del tejido de la lana con la medicina también, porque como su función principal era asistir a sus seguidores en el momento de la agonía, poco antes de la muerte, para garantizarles que recibirían ese sacramento del consolamentum, pues se podía unir oficio, digamos, y religión de una manera muy, muy cómoda. Sobre el tema de las mujeres, aceptando totalmente la posible exageración que se haya producido en la Iglesia, no quisiera dejar de decir solo un dato, el formidable movimiento de mujeres nobles que existió en los alrededores de la Iglesia cátara. Hay una imagen prototípica de esa mujer de mediana edad que ha terminado ya la crianza de sus hijos, que incluso se lleva a su familia o la deja para ingresar en un convento, en una casa cátara, y muchas veces mujeres nobles de una gran potencia. Hay muchos estudios que nos describen una tipología de miembros femeninos de esa iglesia enormemente poderosa, enormemente interesante, que ejerció una gran influencia. Sí, al respecto. No es una contraposición a lo que dijo Carlos. Y al respecto existe la teoría de que los principales nobles vinculados con la herejía, con el catarismo, esta vinculación les venía más bien por parte de madre, porque ¿sí? La madre, la mujer noble, era la que configuraba estas cortes muy volcadas a favor del catarismo. Había una sociabilidad en torno a ello y, claro, era la madre la que educaba al hijo, no el padre, al menos en las etapas más tempranas. Y de ahí les venía que muchos de estos nobles, según la teoría, se vinculasen tan estrechamente con el catarismo. Un pilar fundamental en el sí, catarismo, de hecho, la mujer. Y la familia, porque
mucha gente entraba a formar parte del catarismo justamente porque tenía muchos hermanos, muchos parientes que formaban parte de este movimiento. Este es un elemento también muy importante para comprender el gran arraigo que tuvo en determinadas zonas donde gran parte de la población pues, daba respaldo a este movimiento. Pero ya yendo al kit de la cuestión, ¿qué van a hacer los cátaros para que provoque ese odio, esa ira por parte de la Iglesia, que sean perseguidos, una cruzada, después prácticamente la Inquisición se crea para erradicarlos, Antonio? No, es curioso porque hay que recordar que el catarismo siempre fue minoritario. Iba a decir ampliamente minoritario, ¿eh? Es decir, la Iglesia católica siempre nunca perdió, digamos, el control de la sociedad occidental. Sin embargo, estaban bien situados normalmente. Hay una doble composición de capas populares, pero al mismo tiempo de nobleza. Por ejemplo, en la ciudad de Toulouse, la presencia de los cátaros, siendo igualmente minoritaria, era muy significativa en los órganos de gobierno de la ciudad. Y por lo tanto, lo que le hacía temer a la Iglesia, principalmente la influencia de esa nueva Iglesia, no era tanto la cantidad de sus miembros, de sus feligreses, sino sobre todo la calidad de esos miembros. La importancia que tenían en la sociedad, la influencia que ejercían y otro elemento, la proximidad a la Iglesia de Roma. Es decir, se trata de un movimiento disidente que se instala en el corazón mismo de la cristiandad católica y por lo tanto a la Iglesia le preocupa enormemente su desarrollo y efectivamente va creciendo lentamente y llega un momento en que se convierte en un antagonista peligroso. Y entonces es cuando la Iglesia despliega una respuesta. Esa respuesta será primero de tipo pacífico, más o menos, en un periodo relativamente breve, y después directamente violento con la cruzada de la Inquisición. ¿Fue pacífico ese primer...? Hay que destacar no fue en un principio. Que en una primera etapa, antes de que se impusiera la violencia y la cruzada, esta zona del sur de Francia, donde apareció el catarismo, era un lugar de diálogo, era un lugar de discusiones religiosas, teológicas, y que en muchas ocasiones cátaros y cristianos pues, convivían en una misma ciudad y debatían doctrinalmente sobre la cuestión religiosa, ¿no? Entonces, la distinción que hoy día hacemos entre cátaros y católicos, por ejemplo, es una distinción que en la época no estaba tan clara. El concepto cátaros es un nombre que en la época ellos mismos no utilizaban. Es un nombre que fue utilizado por la Iglesia para catalogar a estos disidentes, ¿no? Entonces, en muchas ciudades convivían unos y otros y la Iglesia, justamente, esta ortodoxia religiosa, lo que intentaba era imponer un nuevo modelo religioso, un nuevo modelo eclesiástico, y justamente lo que se encontró es, ya que estamos hablando de esta zona del sur de Francia, una región en la que la jerarquía eclesiástica estaba un poco separada de esta ortodoxia de Roma, y lo que hubo es, en primer lugar, un intento de, como decía Antoni, de instaurar este nuevo modelo religioso, y otra cuestión que es la cuestión política, este territorio del sur de Francia como una cuestión política de influencia entre los monarcas de la corona de Cataluña y Aragón y, por otro lado, la monarquía francesa. Carlos. Sí, para plasmar un poco también la cuestión del odio que pudo suscitar entre la Iglesia, un ejemplo más bien de tipo muy local. Yo he estudiado más bien el catarismo en el ámbito del Pirineo catalán. En el Pirineo catalán había una serie de señores feudales encabezados por Arnau de Castellbó, pequeña población de la comarca de l'Alt Urgell, que se sirvieron del catarismo para generar un bando favorable a su persona, teniendo en cuenta que el señorío rival era el señorío de la iglesia de la Seu d'Urgell, encabezada por el obispo católico. En este caso concreto, el noble, Arnau de Castellbó, se sirvió del discurso procátaro para crear un bando, un ejército propio de nobles que eran más bien sensibles a este discurso. Es decir, hubo también en algunos casos una deriva más bien política e interesada a favor del catarismo, no hay que olvidarlo. Lo que es curioso, en el vídeo, Antonio, lo veíamos, se explicaba un poquito la cruzada, el rey de Francia por medio junto al Papa de Roma, los cátaros con sus apoyos también. ¿Realmente un conflicto solamente para eliminar a este reducto minoritario? Sí, pero tampoco fue un invento, es decir, se trasladó
O sea, ¿cómo combatir a un movimiento que está creciendo, que tiene la complicidad a veces excesiva para la Iglesia Católica de los nobles y de los condes y vizcondes de esa zona, de ese territorio? ¿Cómo contrarrestarla? Primero se intenta esa vía pacífica, a la que nos hemos referido, y después, a la vista de que esto no tiene remedio, tiene mayor remedio, se importa el modelo de las cruzadas en Tierra Santa. Es decir, lo que es la cruzada contra los cátaros es la primera cruzada contra cristianos en tierra cristiana, pero el modelo ya existía, se traslada para acá. La cruzada básicamente es la formación de un ejército que invade, un ejército de mercenarios esencialmente, que invade los territorios en los cuales está extendida la herejía. En esa cruzada, en esa guerra, no participan los cátaros son pacifistas, no cogen las armas y por lo tanto son los señores de esos lugares los que defienden su propio territorio, con lo cual se produce una afinidad cada vez mayor entre los miembros de la Iglesia cátara y los nobles del lugar, que en principio podrían ser católicos, pero que juntos se ven sometidos a la presión de ese ejército forastero, de esa cruzada que viene del norte, conducida, digamos, animada por el Papa de Roma. Y realmente es un fenómeno extraordinariamente violento. La cruzada fue terrorífica, no terrorífica para los cátaros que murieron quemados a miles, sino para las poblaciones del lugar, porque hubo unas mortandades enormes, vistos desde ahora, desde la perspectiva de nuestra época, es espantoso, digamos, lo que ocurrió allí. Es una forma de explicar también ese apoyo por parte de los condes de Tolosa, el conde de Barcelona. Sí. Hay crónicas que narran incluso el primer asedio, que es el asedio de Béziers. Las crónicas hablan de 20.000 muertos, toda la ciudad murió toda la ciudad, ¿no? Hombres, mujeres y niños, ¿no? Al margen de la veracidad de la cifra, lo que sí indica es el nivel de crueldad que caracterizó esta guerra. Una guerra en la que participaron el rey de la Corona de Aragón, Pedro el Católico, aunque no olvidemos, porque muchas veces también surge cierto discurso que el rey Pedro el Católico persiguió activamente a los cátaros en su propio reino. No acudió a Occitania a defender a los cátaros, acudió como señor que era de buena parte de los condados de occitanos, a defender a sus vasallos que se veían agredidos por los cruzados, puesto que sus vasallos protegían a los cátaros. Es decir, no fue a defender el catarismo, porque era un rey católico, coronado por el propio Papa Inocencio III en 1204 y autodeclarado vasallo de la Iglesia católica. Es decir, era tan católico que incluso se lo hacía para evitar cualquier conflicto con el Papa, que al final lo tuvo igualmente. Lo tuvo por este motivo, porque fue a proteger a sus vasallos, no a los cátaros exactamente. Yo no sé si en un minuto serían capaces de resumir por qué el catarismo tiene ese aura de leyenda negra, de cierto misterio, ¿no? En estos entornos de ocultismo. Para ser muy breve, creo que tendríamos que empezar a buscar las raíces de todo esto en el siglo XIX, que es cuando, justamente muy influenciado por el romanticismo, empiezan a aparecer obras que buscan en el catarismo pues estas raíces más espirituales, y es cuando empiezan a aparecer las vinculaciones con el Grial y con otros misterios de la historia. Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar, lamentablemente. Antonio. Esa ha sido una vía de penetración del conocimiento del catarismo tanto más eficaz que la propia historia. O sea, hay mucha gente que se aficiona a este asunto, no tanto por la verdad histórica o lo que sabemos de la historia, sino precisamente por esos movimientos esotéricos. Que en el fondo nos gustan mucho. Sí, están de moda además. Muchísimas gracias a los tres, lo dejamos aquí.